México nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego. No hizo falta que Sebastián Becacece hablara durante varios minutos para explicar lo que había sucedido en el Estadio Azteca. Bastó una sola frase para resumir 90 minutos, en los que México no solo consiguió el boleto a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también confirmó una evolución futbolística que ya nadie puede seguir considerando circunstancial. Pronunciadas por el entrenador de la selección derrotada, esas palabras adquirieron un peso especial. No fueron una cortesía hacia el anfitrión, ni una forma elegante de asumir la eliminación. Fueron el reconocimiento de una superioridad que se construyó desde la organización, la intensidad y la convicción táctica. En un torneo donde cada detalle puede decidir el destino de una selección, el testimonio del propio rival terminó convirtiéndose en una de las pruebas más contundentes del crecimiento del Tri. La expectativa alrededor del duelo entre México y Ecuador era enorme. Ecuador llegaba con una generación joven que había despertado ilusión durante el proceso clasificatorio y que había demostrado personalidad para competir en el Mundial. México, por su parte, cargaba con la responsabilidad de jugar en casa, respaldado por un estadio azteca lleno y por un país convencido de que esta podía ser una de las mejores oportunidades de su historia para trascender en una Copa del Mundo. Sin embargo, apenas comenzó el partido, quedó claro que el verdadero desafío para Ecuador no sería resistir el ambiente del estadio, sino encontrar respuestas frente a un rival que ejecutó con precisión un plan perfectamente trabajado. Becacece lo reconoció sin rodeos cuando explicó que su equipo fue superado en el mediocampo, en el desarrollo del juego y en la presión. Tres aspectos que, unidos, describen exactamente la manera en que México construyó su victoria. El centro del campo se convirtió en el territorio donde nació la diferencia. Allí México impuso un ritmo que Ecuador nunca consiguió controlar. La circulación rápida del balón, la movilidad permanente de los mediocampistas y la capacidad para recuperar la posesión inmediatamente después de perderla impidieron que el conjunto sudamericano desarrollara el fútbol que había mostrado durante el resto del torneo. Lo más significativo de las declaraciones del entrenador argentino es que nunca intentó reducir esa superioridad a un accidente. Por el contrario, asumió parte de la responsabilidad al afirmar que su equipo no hizo lo que generalmente hacemos. Esa autocrítica, lejos de disminuir el mérito ecuatoriano durante el resto del proceso, engrandece todavía más la actuación mexicana. Porque cuando un rival abandona su identidad futbolística, no siempre ocurre por errores propios. Muchas veces sucede porque el adversario le obliga a error, y él le obliga a hacerlo. Esa sensación quedó reforzada cuando Becacece explicó que conocían perfectamente las virtudes de México, pero no pudieron neutralizarlas. El plan existía. El problema fue que el Tri encontró respuestas para cada intento de presión y para cada ajuste táctico planteado por Ecuador. Especialmente revelador fue el momento en que describió algunos de los mecanismos que pretendían utilizar para presionar a Romo y a Lira o para ganar determinados duelos individuales. Nada de eso funcionó durante el primer tiempo. México movió el balón con suficiente velocidad para romper la presión, encontró superioridades numéricas entre líneas y obligó constantemente a Ecuador a correr detrás de la jugada. Lejos de esconder esa realidad, Becacece fue todavía más claro cuando afirmó que México tuvo su mérito y felicitó públicamente al conjunto dirigido por Javier Aguirre por la extraordinaria primera mitad que realizó. Ese reconocimiento posee un enorme valor porque proviene precisamente del entrenador que preparó durante semanas la manera de competir contra este rival. Resulta igualmente llamativo que el técnico ecuatoriano descartara cualquier tipo de excusa relacionada con el contexto. Ni el ambiente del Estadio Azteca, ni el viaje, ni la presión de la afición aparecieron como argumentos para explicar la derrota. Su respuesta fue contundente. Cero quejas, cero excusas. México nos superó muy bien el primer tiempo. Ha sido todo futbolístico. Con una sola frase, eliminó cualquier debate externo y situó toda la explicación en el terreno de juego. La victoria mexicana no dependió del azar, de una decisión arbitral o de circunstancias excepcionales. Fue consecuencia directa de un rendimiento superior. Ese reconocimiento también ayuda a comprender por qué México está despertando cada vez más respeto entre analistas y entrenadores. El Tri ya no transmite únicamente entusiasmo, transmite estabilidad. Es un equipo que sabe cuándo acelerar, cuándo administrar el balón y cuándo defender sin perder el orden. Esa madurez competitiva fue precisamente la que impidió que Ecuador pudiera cambiar la dinámica del encuentro
incluso después de mejorar durante la segunda mitad. Becacé Cecernanich admitió que su equipo logró equilibrar las fuerzas tras el descanso, y que quizá debió jugar todo el partido con esa intensidad. Sin embargo, también aceptó que los 2 goles recibidos en la primera mitad cambiaron completamente el escenario. México ya había conseguido exactamente lo que buscaba: imponer condiciones desde el inicio, golpear en los momentos adecuados y obligar al rival a asumir riesgos que terminaron favoreciendo aún más el plan del conjunto mexicano. Las respuestas de BKCC dejaron otro mensaje que pasó casi desapercibido, pero que ayudan a entender por qué México ha alcanzado este nivel competitivo. Cuando fue consultado sobre las posibilidades del Tri en las siguientes rondas del Mundial, evitó hacer pronósticos, fiel a su costumbre de no anticipar resultados. Sin embargo, sí realizó una valoración que dice mucho sobre el trabajo desarrollado por la selección mexicana. Afirmó que se trata de un equipo que se nota que está muy trabajado, que tuvo mucho tiempo de preparación, destacando además el respaldo que la federación brindó al cuerpo técnico para planificar amistosos y preparar el torneo. Esa reflexión rompe con una idea que durante años acompañó a la selección mexicana, la de depender exclusivamente del talento individual o de la inspiración de sus figuras. Lo que BKCC vio sobre el césped fue exactamente lo contrario. Observó un equipo donde cada movimiento parecía ensayado, donde las distancias entre líneas se mantenían constantes y donde todos los futbolistas interpretaban el partido bajo una misma idea táctica. Esa organización explica por qué México dominó sin necesidad de monopolizar la posesión durante los 90 minutos. Su mayor virtud fue controlar los espacios y acelerar únicamente cuando encontraba ventajas. Cada presión estaba coordinada, cada recuperación tenía un propósito y cada transición ofensiva obligaba a Ecuador a retroceder con urgencia. Incluso cuando el conjunto sudamericano consiguió reaccionar tras el descanso, México jamás transmitió sensación de descontrol. Administró el resultado con inteligencia, protegió los sectores más vulnerables del campo y continuó compitiendo con la misma disciplina que había mostrado desde el primer minuto. Las propias palabras del entrenador ecuatoriano confirman esa lectura. Al reconocer que el segundo tiempo fue mucho más parecido a la versión habitual de su equipo, también dejó implícito que la gran diferencia estuvo en la manera en que México condicionó completamente la primera mitad. Aquellos 45 minutos bastaron para inclinar una eliminatoria entre 2 selecciones que llegaban con argumentos suficientes para competir. Otra característica que sobresale en las declaraciones de BKCC es la ausencia absoluta de justificaciones externas. En una rueda de prensa marcada por la decepción, el entrenador pudo haber señalado el ambiente del Estadio Azteca, la presión de la afición, el largo desplazamiento o cualquier otro elemento alrededor del partido. No lo hizo. Insistió una y otra vez en que todo fue futbolístico. Admitió que México fue mejor, aceptó que Ecuador no logró ejecutar su plan y asumió personalmente la responsabilidad por no haber encontrado soluciones durante el primer tiempo. Ese tipo de reconocimiento tiene un enorme valor, precisamente porque nace de quien preparó cuidadosamente esta eliminatoria. Por eso la victoria mexicana trasciende el simple resultado. No fue un triunfo construido sobre errores arbitrales ni condicionado por circunstancias excepcionales. Fue una clasificación respaldada por una superioridad reconocida públicamente por el propio entrenador rival. Esa percepción también coincide con la lectura que comenzó a extenderse entre los medios internacionales después del encuentro. Diversos análisis destacaron la intensidad con la que México inició el partido, la solidez de su estructura defensiva y la capacidad para controlar emocionalmente una eliminatoria de máxima exigencia. El Tri dejó de ser visto únicamente como un anfitrión impulsado por su público, para convertirse en una selección capaz de competir desde una identidad futbolística muy definida. La conferencia de BKCC terminó reforzando exactamente esa idea. Cada una de sus respuestas fue construyendo, quizás sin pretenderlo, un retrato muy preciso del rival que acababa de eliminar a Ecuador. Habló de un equipo imposible de neutralizar durante la primera mitad, de un colectivo perfectamente preparado, de un grupo que supo imponer su ritmo, y de una selección que mereció el reconocimiento por lo realizado sobre el terreno de juego. Esa es probablemente la mayor victoria de México más allá del marcador. Conseguir que un entrenador conocido por su rigor táctico explique la derrota poniendo el foco casi exclusivamente en las virtudes del adversario es una demostración de respeto futbolístico difícil de alcanzar. El camino en esta Copa del Mundo todavía presenta desafíos mucho más exigentes.
Los próximos rivales pondrán a prueba la solidez que México ha construido hasta ahora y exigirán mantener el mismo nivel de concentración mostrado frente a Ecuador. Pero si algo dejó claro esta eliminatoria, es que el Tri posee una identidad reconocible, un funcionamiento colectivo consolidado y una madurez competitiva que lo convierten en un rival incómodo para cualquier potencia. Al final, las palabras de Sebastián Becacece seguirán resonando mucho más allá de esta conferencia de prensa. México nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego. No fueron simplemente la explicación de una derrota, fueron la confirmación, pronunciada desde el banquillo vencido, de que el crecimiento de México ya no pertenece al terreno de las expectativas, sino al de las certezas. Porque cuando el reconocimiento llega desde el adversario que acaba de quedar eliminado, ese elogio adquiere un valor imposible de discutir. Y pocas veces, una frase ha resumido con tanta precisión la autoridad con la que el Tri dio un nuevo paso hacia el gran sueño del Mundial 2026.